Saludos a todos los cristianos que me escuchan por este medio y a amigos también, ¿verdad? Que no son cristianos. Dios les bendiga grandemente. Hemos estado viviendo una situación complicada, ¿verdad? Aquí en Monterrey y en todas partes del mundo, ¿verdad? Es una situación de seriedad, de gravedad. El problema es suma importancia a este mensaje que yo voy a dar, ¿verdad? Se lo voy a dar especialmente a todos los cristianos de Monterrey y de todo el mundo, ¿verdad? Porque estamos entrando nosotros en una etapa en donde Satanás quiere establecer gobierno mundial. Pero para eso Satanás en muchas partes del mundo está causando caos, como lo está causando en esta ciudad, inventando mentiras, inventando engaños, inclusive puede estar inventando mentiras sobre mí con la finalidad de hacer pecar a las iglesias de Cristo, ¿va? Y de una u otra forma causarme a mí tribulación, desánimo, a ver si yo me aparto de Cristo. Esa es la finalidad. Y a la vez hacerles creer a los cristianos que crean una mentira, una historia que no es real, que es incierta, para hacerlos pecar y que Dios se aparte de ellos, ¿va? Yo me reúno en la congregación el mensaje para todos, ¿va? Para todos los cristianos, que debemos estar firmes sin manchar nuestras vestiduras, ¿va? Especialmente la congregación en Cierra Ventana, no le hace que se enojen. Yo sé lo que yo digo es palabra de Dios y que no hablo por mi propia cuenta, ¿va? El cual la iglesia en Cierra Ventana se encuentra en pecado. Es el único medio que yo tengo para decirles, porque no te escuchan por otra, niegan, están en pecado, colaborando con Satanás en mentiras, en engaño, pretenden la vida de un inocente. Y antes en nuestra congregación había una mujer que se congregaba con nosotros y ahora vive en Estados Unidos, se casó con un predicador. Bueno, esa mujer es el diablo y ellos pretenden ayudar a esa mujer tapándole su pecado, ¿va? Bueno, esa mujer está haciendo que Dios se aparte de la congregación de Cierra Ventana, ¿va? Si ustedes persisten en pecar, entonces el Señor se apartará de ustedes, ¿va? Nada hago por mi propia cuenta. Todo se hace según la voluntad de Dios, ¿va? No mi voluntad, ¿va? Todo lo que yo hago y lo que digo es verdad. No le hace que la congregación se enoje y sus líderes. Probablemente el diablo haya doblado muchos líderes de la congregación en Cierra Ventana y por eso la mayoría de la congregación participa en el pecado, en el engaño, ¿va? Bueno, el mensaje es para que lo dejen de hacer. No le hace que se enojen y no me anden y hagan lo que quieran. Cada quien decide con qué hacer con su vida. Yo les recomiendo, apártense del pecado y hagan el bien. Y dejen de estar colaborando para esa mujer que los está apartando de Dios. Los he visto a muchos de mi congregación en Cierra Ventana, líderes, que andan ahí cruzando los pies. Bueno, esa ordenanza se la da el diablo. Andan ahí sacando la lengua en el púlpito, bueno, se las da el diablo. Han torcido las escrituras por querer sembrar cizaña. Un hermano decía que teníamos que ofrendar más del 10%, cosa que es mentira. Si no le estábamos robando a Dios, si no, no amábamos a Dios. Hasta las escrituras tuercen con la intención de sembrar cizaña, de colaborar con el engaño de Satanás. ¿Por qué pasa esto? Ahorita estamos viviendo una época donde Satanás quiere que todo el mundo se someta a él. Quiere hacer un lado a los cristianos fieles, a los que se someten a Dios. Y muchas de las iglesias de Cristo piensan que porque están obedeciendo todo lo que el diablo les ordena, no, pues y luego nos van a dejar en paz y luego ya nos ponemos a cuentas con Dios. No, no es así. Las pruebas son para que nosotros los cristianos seamos vencedores sobre Satanás, no para que Satanás nos venza. Ahí andan todo el mundo haciendo lo que Satanás les ordena. Sacan el carro para afuera, lávalo, y esto, y haces esto en la iglesia. Hasta las escrituras han llegado a torcer. Hasta las escrituras. Nomás con la intención de obedecer a Satanás. Entonces, yo les puedo decir una cosa. Yo soy una persona, y ya se los he dicho muchas veces, soy siervo de Cristo. Soy totalmente inocente, ¿verdad? Una persona que solamente me esfuerzo por servir a Cristo. Pero esa mujer
Yo tuve una relación con ella, ¿verdad? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero yo no sabía quién era, ¿verdad? Hasta ahora que pasa esto, digo, esa mujer es el diablo, ¿verdad? Ella y su gente, en lo oculto, me tienden trampas, inventan cosas sobre mí y hacen pecar a la iglesia de Cristo. Bueno, yo te lo digo de una vez, yo soy cristiano, nada tengo yo que ver con Satanás, soy una persona que se esfuerza por agradar a Dios y servir a Cristo. Pero ella y su gente me quieren estorbar, me quieren apartar de Dios. Pero son pruebas de las cuales dice Cristo, tú tienes que ser vencedor, no que ellos te venzan. Le dijo Dios a Jeremías, que ellos se conviertan a ti, no tú te conviertes a ellos. Pero cuando yo los veo cruzando los pies, sacando la lengua, sacando el carro para afuera y que lávalo ahí, y obedeciendo todo, y pone este mueble aquí y mete un sillón. O sea, todas esas ordenanzas del diablo, y hasta las escrituras han querido cambiar, diciendo que tenemos que ofrendar más del 10%, cosa que es mentira y que es engaño, y que la ofrenda tiene que tener un porcentaje, no tiene que tener ningún porcentaje. La ofrenda siempre ha sido voluntaria. Bueno, todo eso lo hacen por obra de Satanás, pensando ellos ahorita se rinden obedeciendo a Satanás y a rato nos dejan, no nos hacen nada y ya nos ponemos a cuenta con Dios. Así no es, porque dijo Dios que ellos se tienen que convertir a ti, no tú a ellos, ¿verdad? Y en otra parte de Jeremías Dios dice que si ustedes le dice al profeta, a ver si dile a Israel, que si derraman sangre inocente, dice, yo me aparto de ellos. Pero si no derraman sangre inocente, dice, yo me quedo con ellos. Así que ustedes tomen la decisión. No le hace que se enojen. Yo me acerqué a Cristo. Mucha gente conoce mi vida. Yo duré bastantes años atrapados en el vicio. En el vicio y en el alcohol. Muchas veces muchos años, ¿verdad? Y hice muchos esfuerzos por salir. Más de 20 años estuve yo en la drogadicción, ¿verdad? Me avergüenza mi pasado, pero lo puedo decir con sinceridad, que el que me ayudó a salir de la drogadicción, y todo el mundo sabemos, en todo el mundo se sabe que es bien difícil salir de la drogadicción. Pocos. El porcentaje de que un adicto pueda salir de la drogadicción, de 100, dice, uno logra salir de la drogadicción de 100. Bueno, yo lo hice con la ayuda de Dios. Cuando ustedes decían que yo tenía que buscar a psicólogos y que tenía que internarme, no. Yo dije que la palabra dice que hay poder en Cristo para dejar los vicios, ¿verdad? Para dejar la drogadicción y alcoholización y cualquier problema que sea destructivo para el ser humano, ¿verdad? De manera que en el mundo hay muchos pecados que destruyen a la humanidad: alcoholismo, drogadicción, diferentes tipos de pecados que existen en este mundo, ¿verdad? El cual están acabando con la humanidad, ¿verdad? Y yo sabía que en Cristo hay poder. Bueno, yo a ellos me decían, líderes de la iglesia de Cristo, ellos decían, no, es que hermano, tienes que aceptar la ayuda de un internado porque es Dios, pero no, hermano, el poder está en Cristo. Para poder yo decir confiadamente, como ahorita te lo digo, que Cristo es mi ayudador. Si no, y yo le puedo decir a cualquiera que tenga problemas de adicción, a cualquiera, le puedo yo decir que no es necesario que se interne. La mayoría de los internados es un negocio, para enriquecerse. Tal vez algunos sí lo hacen, el que lo hace con la intención de ayudar, déjame decirte que no cobran. Pero en su mayoría de los internados de centros de rehabilitación es un negocio redondo. Lo único que quieren es quitarle el dinero a las madres desesperadas que quieren ver un cambio en sus hijos. Es lo único que quieren. Los centros de rehabilitación que verdaderamente quieren ayudar a las personas, en su mayoría no cobran. No cobran. Y comen. Y hay ropa. Y hay que vestirse. Pero yo te quiero decir una cosa. A cualquiera que tenga problemas de alcoholismo y de drogadicción, te quiero decir que tú no necesitas un centro de rehabilitación. Que Cristo, la iglesia de Cristo, es lo necesario. Dice, Cristo, Dios, dice, ese es lo único que necesitamos para salir adelante. Yo lo hice, ¿verdad? Oré, le pedí a mi Dios y yo le demostré a los líderes de la congregación en Sierra Ventana, donde yo me reúno, los cuales se han unido a Satanás, dice, para tenderme trampas en lo oculto sin que yo me dé cuenta.
Y qué vergüenza, porque somos la iglesia de Dios. Dicen, no, hermano, es que no lo publiques, hermano, y que no lo digas. Y como tú no dices, cómo tú no te propones en tu corazón no estar colaborando en mentiras y artimañas con Satanás. Ya te pusiste a pensar que ustedes, por participar en las obras de Satanás, ustedes están ensuciando el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y aparte están manchando sus vestiduras. Y aparte están haciendo que Dios se aparte de ustedes. En hipocresía andan. En la iglesia de Encierra Ventana. Haciéndole creer a la gente que Dios está a su lado. Haciendo artimañas contra mí en oculto sin que yo me dé cuenta. Y te lo puedo decir abiertamente, porque la Biblia me lo permite y Cristo me lo permite. Y es para mi propia salvación, para la salvación de la iglesia de Cristo y sirviendo a Cristo. ¿Eh? De manera que cualquiera que quiera dejar la drogadicción o alcoholismo, cosas por las cuales problemas yo pasé en mi vida pasada, yo les puedo aconsejar y asegurar que a mí el que me dejó a dejar ese mundo fue Cristo. Y aunque los líderes de la congregación de Encierra Ventana me dicen, no, es que hay un psicólogo y luego hasta decían dichos del mundo. No, es que, hermanos, que Dios te manda un barco. No, la Biblia dice que Dios. Y yo te lo demostré, porque dice que el reino de los cielos dice que no es de palabra, dice que es de palabra y hecho. Y yo les dije que con el poder de Cristo yo lo iba a poder dejar. Y así fue, lo hice. Para demostrarles que Dios está de mi lado. ¿Eh? Qué triste darme cuenta y saber, y luego todavía lo niegan ellos. O sea, todavía la Biblia dice, no sean unos ingenuos para el mal y genios para hacer el bien, pero ellos están al revés. El diablo los hizo maestros y genios en la mentira, en la manipulación, en la falacia, en el engaño, y luego lo niegan, dicen que no, como si Dios pudiera ser burlado. Y luego, ¿quién es el que te ordena que cruces los pies? ¿Quién es el que te ordena que saques el carro a lavar? ¿Quién es el que te ha estado ordenando día tras día? Dice la Biblia, Satanás esté a su diestra y su culto, su oración, su prédica sea para pecado. Y ustedes se quieren enaltecer ante la gente con artimañas, que Dios está de su lado, colaborando en las artimañas del diablo. Y te digo, yo solamente me acerqué de corazón sincero a buscar a Dios. De corazón sincero me acerqué. Y es un mensaje fuerte, pero es necesario. El que cree en Dios va a dejar de hacerlo. Y se va a unir y se va a arrepentir. Y va a dejar de andar haciendo todas esas artimañas en el culto. Pero el que no, se va a aferrar a su pecado. Ah, hermano, es que ¿de qué le hablas, hermano? ¿De qué hablas? No sabemos de qué hablas. ¿Y qué es esto? Y como va a querer ocultar su pecado, no lo va a reconocer. Porque le interesa más que, tan como los fariseos. Mataron a Cristo, los fariseos. Mataron a los profetas, sus padres mataron a los profetas. Y mataron al Señor Jesucristo, al autor de la vida. Porque Cristo declaraba que sus obras eran malas. Pero como a los fariseos les interesaba más su reputación ante el mundo, es decir, le interesaba más qué pensaba la gente de ellos, le interesaba la gloria del mundo. Por eso mataron a Cristo. Y por eso sus profetas, sus padres, mataron a los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Va? ¿Por qué? Porque ellos declaraban que sus obras eran malas. Pero si yo lo declaro, y si los profetas lo declaraban, y si Cristo lo declaraba, era para que cambien, para que hagan un cambio de vida, para que Dios no se aparta de ellos. Pero cuando nos importa más, ¿qué va a decir la gente de nosotros? No, es que luego ya no nos van a creer. No, es que luego la iglesia, ¿dónde va a quedar? Pues, ¿cómo que dónde va a quedar? En el poder de Dios. Si es que te arrepientes y dejas de estar participando, o dejas de estar participando en esas artimañas. Y el mensaje es para la iglesia de Cristo en Encierra Ventana. Para que dejen de estar colaborando con el diablo. Porque no puedes servir a dos señores. Porque o servirás a uno y menospreciarás al otro. Nadie puede servir a Satanás y a Dios al mismo tiempo. Nadie. Primera de Timoteo 5:20. Yo de corazón sincero me acerqué a Dios nomás a cambiar mi vida. Porque estaba ya no quería yo saber nada de la vida de drogadicción. Pues acaba con tu vida, ¿va? ¿Quieres un cambio? Pues yo sabía que había poder en Dios. Y con confianza me acerqué a Dios.
Y le pedí ayuda y hasta el día de hoy te puedo decir confiadamente que Él ha sido mi ayudador. Ahora, vamos porque muchos me dicen, no, hermano, es que no lo puedes decir así. No, sí puedo, ¿por qué no? Pues si nadie hace nada, nadie dice nada. Nadie se da cuenta de las abominaciones que se hacen aún dentro de la iglesia en donde es para adorar a Dios. Y las iglesias de Cristo son las iglesias verdaderas. La única iglesia verdadera es la iglesia de Cristo. Pero a veces el diablo hace caer a iglesias completas, ¿verdad? Y lo que yo quiero es que ustedes salgan de esa situación. De esa situación salgan. Muchas veces les he dicho y no quieren hacer caso. Ignoran. Ahí andan con sus artimañas y mentiras de parte de Satanás. Primera de Timoteo 5:20. Y les voy a decir una cosa. Vamos a suponer que yo estoy mintiendo y que yo no estoy hablando de parte de Dios y que yo estoy hablando mal de la iglesia y que yo no lo debo de hacer así. Mas sin embargo no estoy mintiendo y sí lo puedo hacer así. Y mi mensaje es de salvación, es de servicio a Cristo para mí y para ustedes, para que se salven de la muerte, de la destrucción, antes de que la ira de Dios acabe con ustedes o que Dios se aparte con ustedes. Y vamos a suponer, aquí estamos en público. Vamos a suponer algo que los cristianos y que la gente oiga. Yo no puedo ser más fuerte que Dios, ni Dios es más fuerte que yo. Y Dios está viendo este momento. Dios y el Señor Jesucristo lo está viendo este momento. Si yo estoy mintiendo en que la iglesia de Cristo en Sierra Ventana está en pecado, que la fuerza y la ira del Señor Jesucristo caiga sobre mí, haciéndome volver a la drogadicción y que yo ya nunca más salga de las drogas. Y que sea una señal que la iglesia de Cristo en Sierra Ventana está bien y que yo estoy mal. Que yo soy un fanfarrón y que usted está bien. Pero fíjate bien, que yo me quede hundido en las drogas, que recaiga y que ya no pueda salir de ellas. Que ahí me quede, que ya no salga nunca jamás. Y que las drogas acaben conmigo. Y que muera lentamente en la drogadicción sin poder salir de ellas por haber blasfemado contra Cristo y contra la iglesia de Sierra Ventana, que son inocentes. Que Dios me dé ese castigo. Pero no es así. Pero si yo te estoy diciendo la verdad, que la iglesia de Cristo arman artimañas en mi contra, y no tanto por mí, por ustedes, que esa mujer y su gente los están apartando de Satanás, haciéndolos colaborar en mentiras, en engaños. Pero si yo les estoy hablando con la verdad, que están en pecado, y que cambien y que se arrepientan, que yo me mantenga sobrio, en sobriedad, sin recaer en las drogas, y que sea a la vista de la gente. ¿A poco yo voy a ser más fuerte que Dios? Dios es más fuerte que cualquiera y la Biblia dice que nadie puede burlarse de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Bueno, si yo estoy cometiendo un pecado ahorita y estoy hablando en arrogancia y estoy hablando con mentiras, que el Señor me haga recaer en las drogas y que ya nunca salga de las drogas. Que las drogas acaben conmigo. Y esa es una señal de que la iglesia de Cristo en Sierra Ventana no está en pecado, está bien. Pero si la iglesia de Cristo está en pecado, porque esa mujer es el diablo, la que te digo, la que vive en Estados Unidos, y que se casó con un predicador allá en Estados Unidos. Si ustedes están en pecado y que yo les estoy hablando con la verdad de parte de Cristo, bueno, me quede yo sin drogarme, con fuerzas de parte de Cristo, para predicar la palabra o simplemente para pertenecer a la iglesia de Cristo, pero en sobriedad, sin drogarme. A mí el que me dio las fuerzas fue Cristo, porque yo fui a buscar un cambio en la iglesia de Cristo. Ahora ustedes demuestren que Dios está de su lado y que yo estoy hablando por mi propia cuenta, pero no lo estoy haciendo así. Yo estoy hablando de parte de Cristo según las Escrituras. Y la gente lo está viendo porque es público. Y el mensaje es para el beneficio de Cristo, mío y de ustedes. De que aguas con esa gente que los está instruyendo, los están apartando de Dios y ustedes no quieren hacer nada. No quieren salir de su pecado oculto que tienen. Ahora aquí está, yo hago este compromiso con Cristo.
Que Cristo, yo se lo dejo a Cristo, que Cristo decida. ¿Quién le va a ganar a Cristo? Nadie le gana a Cristo. Si ustedes tienen la razón, bueno, que Cristo les responda a favor de ustedes. Pero si yo estoy hablando con verdad y con justicia, que Cristo se quede conmigo, dándome fuerzas para no caer y quedarme en la drogadicción. Fíjate bien, si ustedes, yo los estoy reprendiendo y exhortando porque ustedes están colaborando con el diablo y están atentando contra la vida de un inocente. Bueno, si yo estoy mintiendo, que el Señor me deje hundido en la drogadicción y que ya no tenga yo fuerzas para salir de ahí y ahí me quede. Ahí acabe yo hundido en la drogadicción por haber hablado mal contra gente inocente. Pero no es así. Les estoy hablando a pecadores, pueblo rebelde. Dice Dios, pueblo rebelde y contradictor. Todo mi día extendí, dice, mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora yo les aconsejo, hagan un cambio. Pero si yo estoy hablando con la verdad, me quede yo sin consumir ningún tipo de drogas, o hundido en las drogas, con fuerzas para seguir alabando a Dios. Y así lo voy a hacer. Porque el Señor está de mi lado, no por mi poder, por el poder de Cristo. Porque yo sé en quién he creído. Y si ustedes quieren que Cristo se quede de su lado, dejen de estar participando en esas mentirotas y en esas artimañas, abominaciones que hacen dentro del pueblo de Dios. Y dejen de estar con sus engaños pretendiendo que Dios está de su lado. Dios está a nuestro lado siempre y cuando hagamos las cosas bien. Porque Dios no tiene nada que ver con la mentira, el engaño, ni mucho menos con Satanás. Es nuestro peor enemigo, Satanás. Y ustedes ahí andan colaborando con esa mujer que ahora está en Estados Unidos, se casó con un predicador y que antes pertenecía aquí, que es el diablo. Nada tiene que ver con Dios esa mujer, nada. Y lo que acabo de decir está testigo Cristo, el Padre Celestial, el Espíritu Santo, los ángeles, y mucha gente y muchos cristianos. A ver a quién le responde el Señor. Primera de Timoteo. Y no digas, no, hermano, es que eso no es, no. ¿Quién dijo que no se dice así? Ya muchas veces les he dicho, no quieren persistir de pecar. Es para que nos salvemos del error. Y nuestras vestiduras se hallen blancas delante del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 5:20. Vengan con sus artimañas obedeciendo a Satanás, poniendo un mueble aquí, un mueble allá, un sillón aquí, saca el carro y que va para allá y que párate aquí, cruza los pies, saca la lengua. Puras órdenes de Satanás están siguiendo. Toda esa gente que la que estamos rodeados, que se oye por las teles, los que andan ahí por celulares, en vez de toda esa gente es el diablo. Y la gente de las cuales ustedes reciben orden es el diablo. Son la marca de la bestia 666. No quieren nada con Dios. Tal vez les hablen bonito, no sé cómo les hablen que ustedes obedecen, ¿no? Pero lo que ellos quieren es que ustedes pequen, alejarlos de Dios y causarme a mí desánimo, pero no lo van a lograr. Porque de mi lado está Cristo. Y quieren separarme de Dios, pero tampoco lo van a lograr. Porque del lado está el amor fiel que es el Señor Jesucristo. Pero todos ustedes están en pecado porque el diablo los agarró desconsagrados. Si estuvieran consagrados a Dios, no obedecerían al pecado. Por eso el diablo los ha esclavizado en la mentira, artimañas, soberbia, en no reconocer su pecado. Por su falta de consagración a Cristo, siendo que somos la iglesia verdadera de Dios. Cuando el profeta reprendió a David, ¿a poco David dijo, no, Señor, nomás no digas nada, profeta, no debo decir nada porque me va a afectar y nadie me va a creer? No. Lo primero que hizo el rey David fue arrepentirse y pedir perdón a Dios. Si tú quieres hacer lo que el rey David, siendo cristiano, déjame decirte que vas a quedar eliminado del pueblo de Dios. Mas sin embargo, David dijo, me basta, pues soy concebido en pecado. ¿Qué puede ocultar? Yo no sé por qué a veces las iglesias, los hermanos quieren ocultar el pecado.
evadiendo, resistiendo la escritura que dice no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. ¿Qué tanto ocultan el pecado, hombre? Nada oculto, dice, que no vaya a ser descubierto. Porque es que cuando el profeta reprendió al rey David, te digo, si un cristiano quiere hacer lo que hizo el rey David, queda eliminado del pueblo. Porque lo que está escrito para que no se haga, no para que se haga. El profeta reprendió al rey David, y el rey David no se puso, no vais a decir nada, no lo vais a publicar, ya no me van a creer, ¿y qué va a hacer de mí? Imagínate, el rey era el que tenía que tener el mejor porte, la mejor imagen, como hijo de Dios. Imagínate cuando el pueblo de Dios se enteró la barbarie que había hecho, de la cual dijo Dios, es abominación totalmente, y de la cual Dios le iba a quitar la vida a David por haber hecho eso, y Dios ya se iba a apartar de él. Nomás que el rey David no anduvo con que no, el rey David se arrepintió, hincó, se humilló ante el Señor. Bástame tu gracia, Señor, perdóname, el Señor lo perdonó. Y todo Israel lo supo, pues el día de hoy lo sabemos nosotros. Y como quiera el rey David, es grandemente venerado, como un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque se arrepintió y no siguió más en el pecado. Bueno, eso es lo que quiere Cristo hoy de ustedes. Que se arrepientan, que lo reconozcan, que no les gane el orgullo. Pero no, es que ¿qué van a pensar de nosotros? Y que no sé qué. No, simple y sencillamente arrepiéntete y Dios se quedará con nosotros. O si no, dice, vas a estar como los fariseos. Dice que por ocultar sus pecados mataron a un justo. Porque el rey David, una cosa, por cómo se pudo arrepentir, porque él dice, concebido soy en pecado. No hay quien no peque o quien falle en este mundo. No hay justo ni algún uno. El mensaje es para que logres hacer un cambio y que ya no andes colaborando con Satanás. Ese es el único mensaje. Pero siempre tu hipocresía de que no, ¿qué van a pensar de nosotros? Y que el nombre de la iglesia, no. Antes de que tú colabores con el diablo, piensa eso. Si yo colaboro en una artimaña con el diablo, ¿qué va a pensar Cristo de mí? Acuérdate que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra Satanás y contra agentes de la maldad. Y que Dios nos está viendo. Si eres vencedor o eres vencido. Nada, dice Dios, no hay nada oculto que no haya sido descubierto. Ay, a veces hacen una tapadera y por hacer una tapadera de pecado, salen mintiendo, engañando y haciendo tantas artimañas y abominaciones aún dentro de la iglesia de Cristo. Y eso es lo que quiere el diablo. Ahorita ya lo hacen como si nada, es lo que quiere el diablo. Que pierdas tus valores en Cristo, que pierdas la moral. Eso es lo que quiere el diablo. Para que ya después continúes haciéndolo como si nada. Me hacen predicaciones bien bonitas de que no, que la iglesia, que tenemos mucho conocimiento, se exaltan solos, soberbios, dice Dios. No, somos una iglesia que tiene mucho conocimiento, muy abundante y colaborando con las artimañas del diablo, ni vergüenza les da. En vez de que se arrepientan y hagan un cambio de actitud antes de que Dios aparte de ustedes. 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y como les dije anteriormente, yo me acerqué de corazón sincero a buscar a Dios, a cambiar mi vida y a buscar la vida eterna, a dejar mi mundo de adicciones que tuve en el pasado, y todo el mundo sabe que duré muchos años ahí hundido en la droga, y que Dios fue el que me cambió. Bueno, si yo estoy hablando con arrogancias, con mentiras, que el Señor me quite las fuerzas y que yo quede atrapado en la drogadicción y que ya nunca más salga de ahí, como señal a todos los que nos miran de que yo hablé mal de una congregación o que yo no hablé de parte de Dios. Pero si yo estoy hablando de parte de Cristo, con el Espíritu Santo y con el beneficio para que la iglesia cambie y salga de ese pecado en el que está, el Señor me dé fuerzas para que yo no recaiga en las drogas y que yo siga firme en Cristo en sobriedad, predicando la palabra de Dios, o que permanezca en Cristo, todos los días de mi vida. Si yo les estoy hablando con la verdad, con integridad, para que ustedes puedan hacer un cambio, y con humildad. Es humildad.
Mateo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, porque te digo que es humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Si no es humildad, entonces Dios me va a quitar las fuerzas y le va a dar la razón a usted. Pero si es en humildad, las fuerzas van a estar en mí para permanecer en sobriedad. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Mateo 11:23. Pero no, ustedes se alaban unos a los otros, andan obedeciendo las artimañas del diablo a abominaciones, tendiendo trampas de muerte a un inocente, y estando del lado de esa mujer que es el diablo, que es Barrabás. Prefieren a Barrabás, dice, que a los siervos de Cristo. Y hacen predicaciones y clases y se halagan entre ustedes. Dios con nosotros, hermanos, y que tenemos mucho conocimiento y tenemos una escuela de predicadores y que no, hombre, o sea, una soberbia. Somos bien, somos bien, dadivosos, somos, generosos. Pues que valga tu generosidad, que valga delante de Dios, para que no sea aborrecida como la ofrenda de Caín. Mateo 11:23. Te digo, y esto sucede. O sea, es esto de que los cristianos se enaltecen solos y solos se glorifican, dice, cuando andan en pecado. Dice, esto ya ha sucedido desde hace mucho. Mateo 11:23. Así que ya saben, si me ven otra vez hundido en la drogadicción sin poder salir de ahí, quiere decir que yo hablé engaño y soy altivo. Pero si yo permanezco en sobriedad, sin estar hundido, atrapado en lo que quiere decir que yo les hablé en verdad. Y yo sé que van a hacer muchas artimañas porque ya lo han hecho anteriormente para seguir engañando a la gente. Dice, pero cuando Cristo está del lado de una persona, dice, no hay quien lo pueda vencer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso les digo, el mensaje es para que ustedes se vuelvan a Cristo. Y en Cristo, dice, ¿quién contra nosotros? Pero su falta de consagración a Dios, dice, no les... por eso no pueden confiar en Dios como deberían de confiar en Dios. Sí, en las predicaciones glorifican a Dios, ¿va? En las predicaciones alaban mucho a Dios, pero Dios dice, este pueblo, dice, de labios me honra. Pero su corazón, dice, está lejos de mí. De labios me honra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todas las iglesias de Cristo que profesan ser iglesias de Cristo entrarán en el reino del cielo, sino solamente la iglesia de Cristo que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Eso dijo el Señor Jesucristo, y yo lo creo, ¿eh? Así que hagamos la voluntad de Cristo. Mateo 11:23. Y a veces yo los veo alabándose. Te digo, y tal vez sí sea una iglesia que sea generosa o que tenga conocimiento, pero ya hasta se han como querido desviar en ciertas cosas. Por lo mismo que ustedes están colaborando con las artimañas del diablo. Cuando está escrito, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, más altas, repréndelas. No, ustedes hacen lo contrario. Sean unos ingenios para el mal. No, ustedes son genios para el mal y para el engaño, para la falacia. Unos genios. Mateo 11, y luego entre ustedes se exaltan, se enorgullecen, se alaban entre ustedes mismos. Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, dice, habrían permanecido hasta el día de hoy. ¿Cuántas? ¿Sabes yo por qué permanezco en Cristo y por qué no me voy? A pesar que intentan mi vida. Y ahí estoy en la iglesia. A pesar que me han hecho sentir mal y ahí estoy en la iglesia. A pesar que me han traicionado y ahí estoy en la iglesia. A pesar de que me saludan, me bendicen y dentro de su corazón
me desean la muerte, me desean el mal, me desean que recaiga, y ahí estoy en la iglesia. Pero ¿sabes por qué estoy ahí en la iglesia? Dice, por el amor del Señor Jesucristo. Y porque Cristo se mostró espiritualmente por medio de la Biblia y por medio de muchas cosas que ha hecho a mi favor. Una de ellas es sacarme de la drogadicción, que por más de 20 años no pude. Intenté de todo, psicólogos, internamientos, AA, terapias, de todo tipo de sabores de terapias. Y nada, medicamento, doctores, y nunca pude salir. Y esta vez me aferré a Cristo, como dice el Escrito, aférrate a Cristo, y Él me sacó de algo que yo no podía. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús, quien murió por nosotros para sacarnos del pecado. Y es lógico, si tú te encuentras en un estado de pecado, pues obviamente para poder salir de ahí, el único que te puede sacar de ahí es algo que sea más fuerte que tu pecado. Algo que pueda dominar tu pecado, y ese es Cristo. Por eso cada que tengas un problema en este mundo, porque estamos, como dice el rey David, somos concebidos en pecado, vivimos en un mundo lleno de perversidades y pecados. El único que te puede salvar del mal es Cristo. ¿Qué cosas no entiendes? Que cuando Él caminaba dice que las enfermedades desaparecían. ¿Qué cosas no entiendes? Que nomás con tocar el manto de Pedro dice la enfermedad aparecía por el poder del Espíritu Santo. Porque lo malo resiste a lo bueno y termina por irse. De esta manera, si tú tienes un problema de adicción tan fuerte que no lo puedes, si tú te acercas de corazón sincero a Cristo, se va. Porque es más fuerte Cristo que lo malo. Si yo quiero combatir a algo muy malo, necesito a Cristo. Y de esta manera, dice, en Cristo, dice, somos más que vencedores. Y como Cristo hizo eso, que a mí me asombra, y que para mí es algo grandioso, como un milagro de cuenta, o que para mí, dice, es una muestra de amor de Cristo, misericordia hacia mí. Y como me contestó mi oración, mi petición, por eso me quedo ahí. Aunque ustedes me hacen la vida de cuadritos, hasta trampa de muerte me tienden, y luego todavía se siente feo cuando te lo niegan, dicen que no, que ellos no están haciendo nada, o te dicen que estás loco, que estás mal de tu cabeza, o te quedas tú pensando qué crueldad, qué cinismo y qué crueldad. Y luego los ves dando gloria a Dios y tú dices, no, qué hipocresía. Pero me doy cuenta que les interesa más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Les interesa más qué van a hablar la gente, qué piensa la gente de ellos, que lo que piensa Cristo de ellos. De manera que hacen de todo, nomás por como quien dice, por comprar, por tener un nombre que no les pertenece. Por querer que el mundo crea que andan bien cuando no andan bien. Falsedad. Cuando Dios aborrece la hipocresía, aborrece la falsedad. Te digo, y no es que Dios no se las quiera dar, pero para eso necesitan dejar de hacer las artimañas que han estado haciendo. Y confiar en Dios, confiar en Cristo. Pero aman más este mundo y la gloria de este mundo. Por eso no pueden hacer la voluntad de Dios. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, se habría permanecido hasta el día de hoy. Una vez que Cristo hace algo glorioso con uno, dice, uno no se va, ahí se queda uno. ¿Por qué crees que no me voy de Cristo? Si la iglesia se enoja por lo que estoy haciendo, pues ya es su problema. Yo cumplí con mi deber. Pero de Cristo no estoy expulsado. Si me llegan a correr, pues me voy a otra iglesia de Cristo. Cristo nunca me va a cerrar las puertas porque estoy hablando y sirviendo a Cristo. Y como te digo, Cristo está viendo este momento. Si yo estoy mintiendo, pues que Cristo me haga recaer en las drogas por soberbio. Y que ya nunca más salga de ahí, que ahí me quede, como quien dice, enganchado, como dicen ustedes.
O como se dice en el mundo, ¿va? Y una seña que el mundo vea, dice que yo hablé con arrogancia ante un pueblo santo e inocente que no tiene maldad. Pero si yo le estoy exhortando a un cambio, a un arrepentimiento, a un pueblo rebelde y contradictor, a un pueblo que está en hipocresía, en apariencia, y si le estoy hablando con verdad y con amor y en humildad, el Señor me dé fuerzas para yo no quedarme hundido en la drogadicción nunca en mi vida, sino que hasta el día de hoy pueda permanecer firme en la roca que es el Señor Jesucristo. Firme. Y ni modo que yo sea más fuerte que Dios. Todo el mundo sabemos que Dios es más fuerte. Pero una cosa estoy bien seguro, que Cristo está a mi favor. Y no que Cristo no quiere estar a favor de ellos, sino que ellos persisten en pecar. Yo no sé quién les metió esas ideas en la cabeza de que está bien lo que estaban haciendo. No sé quién les metió esas ideas. Obvio que Satanás, pero no sé quién permitió hacer eso. Piensen en esto, en que cada día la misericordia de Dios son nuevas. Todos los días, en cualquier momento, tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Si el orgullo les gana, van a perecer. Espiritualmente y físicamente, perece todo aquel que no reconoce su error y su pecado. No se hace como, las cosas no se hacen en Cristo. No se hacen como nosotros queramos, se hacen como la Biblia dice. Así se hacen, ¿no? Una cosa es que falles y vuelvas a intentarlo. Otra cosa es que te quieres aferrar al pecado. Eso es algo muy diferente. Ezequiel 33. Lo hago por esto, arriesgando mi vida. Porque por decir la verdad, puede que pierda la vida, no sé, solamente Dios sabe, ¿va? Pero yo solamente sé que la vida eterna está en mí, ¿va? Porque me aferro, dice, a la palabra de Dios, a hacer lo bueno, ¿va? Aunque, dice un canto, aunque tú mires a tu lado, dice, otros que quieren caer, dice, que vencidos por el diablo, por el viento, dice, cruel, se dejan ya vencer. Dice, adelante en la batalla, dice, lucha siempre sin cesar, sin andar ahí cruzando los pies, sacando la lengua. Ahí andas bajando, caminando, dice, porque el Satanás te lo ordenó, no porque Dios te lo vaya ordenando. Sacas el carro a lavar porque el Satanás te lo ordenó, no porque Dios te lo haya ordenado. Puras artimañas del diablo traen y no quieren hacer un cambio. Y luego el diablo los hizo unos diestros en la mentira. Cuando son descubiertos, no lo quieren reconocer. Porque ¿qué van a decir de nosotros? No, otra mentira para tapar esas mentirotas que hacen, esas abominaciones. Ezequiel 33, el deber de la atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada, todo eso que ustedes están obedeciendo las órdenes del diablo, todo lo que ustedes obedecen, dice, esa es la espada que está viniendo espiritualmente sobre la iglesia de Cristo, a destruirlos, a apartarlos de Dios, y ustedes ni cuenta se dan. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta, y en vez de que los predicadores se alaban, somos 8 predicadores, hermano, somos 8 predicadores, y si ninguno hace nada, todos duermen, y quién sabe si alguno ya esté muerto, o sea, espiritualmente hablando, ¿eh? Pero, como dice Cristo, dice, se enaltecen hasta el cielo, dice, pero hasta el Hades van a ser abatidos, en dado caso, espiritualmente hablando, espiritualmente hablando, en dado caso que no quieran arrepentirse. Y como ya les dije, lo que les dije, si yo estoy hablando con arrogancia, entonces el Señor
Jesucristo, que diga, no, pues ahí que se hunda van las drogas habló con arrogancia, ¿va? Pero si yo estoy hablando con verdad e injusticia, que yo me mantenga firme sin haber consumido droga. Y este es un caso serio, es serio. Este es un caso serio de vida y de muerte. De que hay problemas de que Cristo se separe de la iglesia o que Cristo se quede con la iglesia por esas abominaciones que hacen. ¿A poco no, el Señor va a dejar pasar esto nomás porque sí, no? Dice la Biblia que el ojo de Jehová está atento sobre toda la humanidad a ver qué hacemos y qué no hacemos. De momento que este momento está siendo registrado por Dios y Dios lo está viendo. Y el pueblo de la tierra, y cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra, lo que te quiero dar a entender es que es una prueba que estamos pasando a ver si somos hallados justos delante de Dios o el diablo te hace pecar. Esa es la prueba. Y él viene a venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viendo la espada lo hiere su sangre, será sobre su cabeza. Es decir, yo ya cumplí con darles el mensaje. Somos 8 predicadores y ninguno da mensaje de salvación, ninguno. Todos duermen a la iglesia. Somos una iglesia hermosa, venir con mucho conocimiento. Una iglesia dice que alaba a Dios. No, dice Dios, este pueblo de labios me honra. Si estoy viendo todo lo que hace, abominaciones, trampas de muerte contra un inocente. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere viendo la espada, lo oyere su sangre será sobre su cabeza. A lo menos si tú haces caso, bien, gloria a Dios, ¿va? Y bien por ti, y bien por mí, ¿va? Y por los que hemos de ser salvos. Pero si no haces caso, ya es tu responsabilidad, ya no es mi responsabilidad. Yo ya cumplí con darte este mensaje arriesgando mi vida. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viendo la espada, lo oyere su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no percibiere y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere el impío, de cierto, morirá. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así que de aquí en adelante, si ustedes quieren seguir participando en esas obras infructuosas de las tinieblas, ya es responsabilidad de ustedes. Yo ya cumplí con mi parte de darles un mensaje de amor, de salvarlos, de muerte, ya sea espiritual o física, no lo sé, ¿verdad? Solamente Dios sabe. Y que Dios no se aparte de ustedes, ¿verdad? De aquí en adelante ustedes toman la decisión, ¿verdad? Tal vez se enojen o tal vez no se enojen, no lo sé, ¿verdad? Pero yo ya cumplí con hablar palabra de Dios. Todo eso que ustedes hacen de cruzar los pies, sacar la lengua, estar cantando y viéndome y meneando la cabeza para arriba y para abajo. Cuando hablan de Cristo, me vean, me voltean a ver, queriendo sembrar cizaña. Yo sé con qué intenciones las hacen, no crees que no sé. Yo sé cuáles son sus intenciones. Bueno, todas esas, que baja caminando y que pasa por aquí y que saca el carro, bueno, todas esas son órdenes de Satanás que ustedes reciben. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ir a Salmos 109. Puras ridiculeces los trae haciendo Satanás, ridiculeces.
que no aprovechan para nada. Mi mensaje es que ya no lo hagan, para que se puedan salvar de esas abominaciones. Porque la Biblia dice, no participes en obras infructuosas de las tinieblas. No participen, mas antes repréndenlas. Salmo 109, 6. Todo eso de cuando pasan al frente a cantar y que ustedes me miran o que me dan la cabeza para ir para abajo, o cuando pronuncian el nombre de Dios o de Cristo y se me quedan viendo o me apuntan, yo sé con qué intenciones lo hacen, con pura cizaña, o que quieren o que quieren ustedes adulterar la palabra de Dios, diciendo que tenemos que ofrendar el 10 o más del 10%, adulterando la palabra de Dios. Todas esas son órdenes del diablo para sembrar cizaña. Y el sacar el carro, el cruzar los pies, sacar la lengua, todo eso es órdenes de Satanás para hacer daño a un inocente, o pretenden la vida de un inocente. Bueno, ese acto es cosa que está registrado en Salmos 109, 6. Salmo 109, 6. Pon él al impío y Satanás esté a su diestra, diciéndole mueve la cabeza cuando canta, míralo cuando canta. Cuando hables de Cristo de Dios, apúntalo, señálalo o míralo. Saca el carro a lavar, baja caminando. Cruza los pies, saca la lengua, todas esas son órdenes de Satanás. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Y cuando fuere juzgado por Dios, porque aquí hay una corrupción en este mundo. Ay, mataron a Cristo y hacían la verdad, mataron a los profetas y andaban en la verdad. Aquí hay pura corrupción en el mundo, en su mayoría, no todos. Aquí está hablando del juicio de Dios. Y cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Y como te digo, pon Salmo 109, 6. Pon sobre él al impío y Satanás está a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Y lo vuelvo a decir, basándome en este versículo, suponiendo que yo estoy siendo adiestrado por Satanás y que lo que yo hago no es obra de Dios, sino que es obra de Satanás, y todo lo que yo hago es pecado, bueno, que el Señor me quite las fuerzas y que haga que yo me quede hundido en la drogadicción y que ya nunca más salga de la drogadicción, y que sea una respuesta de parte divina de Cristo de que yo, adiestrado por el mal, hablé contra la iglesia de Cristo en Sierra Ventana. Pero no es así. Yo estoy hablando de parte de Cristo en verdad. Pero si yo estoy hablando en verdad, en justicia, y la diestra del diablo está haciendo sobre los hermanos que cruzan los pies, que miran la pared, que sacan el carro, que bajan caminando cuando Satanás se los ordena, que me miran cuando cantan, que cuando hablan de Cristo, de Dios, me miran o me apuntan, queriendo meter cizaña. Si yo estoy hablando con verdad, que yo tenga fuerzas para no caer en la drogadicción y en los vicios y permanezca en la iglesia de Cristo, firme y fiel, dándome fuerzas Cristo, ¿va? Mas yo les aconsejo, bueno, delante de la gente y de los cristianos, yo sé que Cristo está de mi lado, y yo sé que Cristo también está con ustedes, pero se va a alejar si siguen en esas abominaciones, porque lo que esa gente quiere es que ustedes se aparten de Dios, y ustedes no hacen nada hacen, no enfrentan a esos pecadores. Ahora bien, aquí está Salmo 109, esto no es un juego, totalmente serio. Salmo 109, 6. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Ni modo que esté jugando yo con Dios o que me atreva a decir eso nomás por decirlo. Y fíjate
¿Cómo lo digo? Sabiendo yo que ustedes hacen artimañas para engañar a la gente que Dios está de su lado. Pues yo sé que Cristo está de mi lado. Sé que no va a dejar Cristo permitir que yo esté ahí hundido en las drogas y que nunca vuelva a salir de ahí. Porque sé que lo que estoy hablando es verdad. Y ustedes quieren aparentar una apariencia ante el mundo que están haciendo lo bueno cuando están haciendo lo mal. Te digo, tal vez no todos los cristianos hayan caído en el error, pero en su mayoría, muchos están siguiendo, dice, los pasos de Balaam, la doctrina de Balaam, que los está desviando del camino de Dios. Deuteronomio 19:10. Y si quieren, junten a todos los brujos del mundo. Junten a todos los hechiceros del mundo, pornográficos que según dicen que tienen poder teniendo sexo. Junten a los mejores pornográficos del mundo. Aquí me siento en esta silla y me río como Elías. Aquí me siento. Y que ellos hagan que yo recaiga en las drogas y que nunca salga de aquí. Mas yo con el poder de Cristo les demuestro que me voy a quedar alejado de las drogas y la palabra de Dios. Me río aquí sentado en esta silla, me río. De hechiceros, pornográficos que tienen sexo, que según les da poder Satanás. Me da risa el poder de Satanás y los demonios y junto con los hechiceros y brujos. Me río, como el profeta Elías. Demuestren que tienen poder sobre mí y que yo hablo con engaño y con mentiras. Yo les demuestro que tengo poder en Cristo y que lo que hago no lo hago por soberbia. Lo hago por honrar el nombre de Cristo y lo hago por ayudándole a Cristo a salvar a la iglesia de Cristo en Sierra Ventana de esas abominaciones y otras iglesias. Aquí en esta silla me río de ustedes, del poder de Satanás. Porque lo venzo, no por mi poder, por el poder de Jesucristo. Si yo sé en quién confío, no creas que no. Como dice el salmista, ustedes son unos fanfarrones que se afirman en sus maldades. Eso es lo que son. Deuteronomio 19:9. Siempre y cuando guardes todos estos mandamientos, yo no lo digo por soberbia, yo lo digo para que la gente cree en Cristo y busque la vida eterna, que en Cristo hay poder y hay vida. Que todo eso de la hechicería, brujos y que los que según tienen poder teniendo sexo, que los pornográficos, que creen en el diablo, y si no es nada, Satanás no es nada. Simple y sencillamente es un engañador. Está aquí en el mundo para engañar a las naciones. Pero hay poder en Cristo para vencerlo. El poder está en Cristo, no en un ser humano. En Cristo hay poder para vencerlo. Lo hago para honrar el nombre de mi Señor Jesucristo. Y así va a ser. Deuteronomio 19:9. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová. Porque todo eso ni San Judas Tadeo, ni la Virgen de Guadalupe, ni los hechiceros, ni el diablo, ni los demonios, ni la Santa Muerte, dice, no tienen poder de nada. Ni Buda, ni que las sirenas o que los sirenos. Todo eso, dice, es pura abominación, dice, no tienen poder de nada, a lo menos dice la Escritura. Yo les aconsejo en amor les aconsejo, dejen ese camino y vengan a la vida eterna. No es para humillar, ni es para retarlos, ni nada. No, es para sacarlos del engaño en el que ustedes se encuentran por amor a sus vidas, a la salvación de ustedes. Que se aparten de todo ese engaño y vengan a Cristo. Por mí, que Dios tenga misericordia de ustedes y que sean abiertos sus ojos para que ustedes dejen todo ese tipo de maldad y vengan a la vida en Cristo Jesús, en donde es hermoso y es feliz la vida. Si ves qué feliz soy y qué hermosa es la vida en Cristo. Les la recomiendo. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Con el Señor hay pura abundancia. Y la vida permanece en Cristo.
para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado del derramamiento de sangre. Todo eso que hacen ustedes, que Satanás les ordena, hombre, andar sacando el carro y que cruzando los pies y la lengua, es pura obra de Satanás, para derramar sangre de un inocente. Si ustedes no hacen eso, Dios se queda con nosotros. Pero si ustedes hacen eso, dice, Dios se aparta de ustedes. Porque ¿en qué concordia Cristo con Belial? No más piensen en eso. Lo que ustedes hacen con esa mujer que se casó con ese predicador en Estados Unidos, que antes se reunía aquí en Sierra de Ventana, lo que ustedes hacen es esto. Proverbios 17:5. Haz de cuenta, lo que ustedes hacen contra mí, cruzando los pies, sacando la lengua, sacando el carro a lavar, bajando caminando y haciendo un montón de artimañas de parte de Satanás, lo que ustedes están haciendo es esto. 19:5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, que es Cristo. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. ¿Y qué es lo que ustedes hacen con esa mujer? Que toda esta persecución y todos estos males que ella me provoca, y que ustedes quieren quedar bien con ella, aunque queden mal con Cristo y aunque queden mal conmigo, ustedes lo hacen por esto. ¿Por qué es el mensaje a la iglesia de Cristo en Sierra Ventana? Porque el acto que ustedes están haciendo de colaborar con los engaños de Satanás para inventar males sobre un inocente y para justificar a esa mujer que es hija del diablo, bueno, aquí está el gran pecado de esa iglesia, ¿no? Antes de que me digan, ¿y cuál es el pecado? Pero si no lo quieren reconocer y lo quieren ocultar, allá ustedes. Proverbios 17:15. El que justifica al impío o a esa impía que vive en Estados Unidos y que está casada con un predicador, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. No para que te veas en el estado en que se encuentra la iglesia de Cristo en Sierra Ventana. El que justifica a esa impía que está en Estados Unidos y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová quienes hacen esto. Para que veas el gran problema. Y ustedes que se enaltecen hasta el cielo, que dicen que Dios está con ustedes y que alaban a Dios. Y como les digo, si yo estoy mintiendo, que la ira de Dios y el poder de Dios me hagan que yo quede hundido en las drogas. Por fanfarrón, por mentiroso, soberbio y por mentiroso. Pero si yo les estoy hablando con verdad, que ustedes están en un estado grave espiritualmente hablando, que Dios se quede conmigo y me dé fuerzas, sin estar hundido en las drogas, sino perseverando en sobriedad, en la sana doctrina, en la palabra de Dios, en la iglesia de Cristo, predicando su palabra, ¿verdad?
Y nuevamente una disculpa por la música, ¿verdad? Te digo, la gente que aquí está al lado, que están adiestrados por el diablo, siempre que ven que predico ponen música siempre, ¿verdad? Una disculpa por la música, ¿verdad? Siempre hacen lo mismo, es igual, son achichincles de Satanás, ¿verdad? Que siempre están viendo cómo colaborar con las tinieblas, ¿verdad? Con el diablo, estorbando en la obra de Dios. A veces hay iglesias que se enaltecen. Tenemos mucho conocimiento y que somos muy dadivosos y están en pecado. El mensaje a la Odisea. El mensaje a Cierra Ventana. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en Cierra Ventana. Y a otras congregaciones que quieren seguir el mismo camino de Balaam. He aquí el amén, el Cristo, el así sea. Como te digo, aquí dice el amén. Si yo estoy hablando con mentira, si yo estoy ofendiendo a la iglesia de Cristo, si yo estoy actuando mal con engaño, el amén va a ser que yo me quede hundido en las drogas por mentiroso y por haber hablado mal contra la iglesia. Pero si yo estoy hablando con verdad, con justicia, queriendo salvar al pueblo de Dios, rescatándolo del pecado en que se encuentra, de la hipocresía, del engaño, de las abominaciones que hacen. Si yo estoy hablando con verdad, el amén va a hacer que yo permanezca sobrio, sin caer en la drogadicción, sin quedarme hundido en la drogadicción, con fuerzas, en amor en Cristo, porque el amén es el así sea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, en Cierra Ventana, he aquí el amén, el así sea, el Cristo, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ahí andas en el púlpito diciendo que gloria a Dios, que eres una iglesia y que amas y que respetas a Dios, pero andas obedeciendo las órdenes del diablo. Andas cruzando los pies, andas sacando el carro a lavar, a donde te diga Satanás, bajas caminando cuando Satanás te lo ordena. Quieres poner un mueble aquí, quieres meter un sillón por órdenes de Satanás. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el amén. Porque tú dices, yo soy rico. No, somos una iglesia bien bondadosa. No, mira, nuestro edificio es el más grande y el más hermoso de toda Cierra Ventana. Digo, de todo Monterrey. Nada nos hace falta. Es el más equipado. Nunca hemos tenido necesidad de nada. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Tenemos 8 predicadores, tenemos mucho conocimiento. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, iglesia de Cristo en Cierra Ventana. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Compren oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad. Y vestiduras blancas para vestirte, las cuales Satanás te ha hecho que las ensucies. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, antes de que Dios aparte de ustedes. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia de Cristo en Sierra Ventana y a todas las iglesias en el mundo entero. Dios les bendiga grandemente.